Capítulo 1. Hemos visto muchos ejemplos de varones y de mujeres de fe que tuvieron fe en el Señor. Hemos visto a Abraham, a Sansón, Ana, y hoy vamos a seguir viendo, vamos a aprender de otras dos personas que habla la palabra de Dios, a lo mejor hasta tres más, que creyeron en lo que Dios les dijo y que abrazaron las promesas de Dios sin titubear, y que ellos tenían expectativas acerca de lo que Dios les había dicho que haría en ellos y con ellos. Y que así como a ellos Dios los escogió, también a nosotros nos ha elegido. Dice la palabra, ahorita lo vamos a ver, como dice el Señor, que Él le dijo al ángel Gabriel que fuera a Galilea, porque el Señor ya había puesto sus ojos. Dice que Dios ya había puesto sus ojos no solamente en esa ciudad, sino en aquella mujer que se llamaba María. El Señor ya había mirado a María y el Señor tenía un propósito grande con ella, así como lo tiene con nosotros. El Señor puso sus ojos precisamente en Aguatepec y el Señor permitió que su palabra nos fuera dada, porque Él tiene un plan en nuestra vida. Imagínate que desde que María era una niña, el Señor ya la había mirado. Dios ya sabía lo que iba a hacer con ella y que ella tendría en su vientre a aquel que sería el Salvador del mundo. Entonces, así a nosotros, desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, que Él había ya puesto sus ojos en nosotros. Oraba mi hermana Juanita y decía, y dice el Señor en su palabra, que el Señor miró nuestro embrión. El Señor ya nos había mirado. Siempre he pensado que cuando las mujeres, ¿verdad?, que abortan a los bebés, si dice el Señor que Él nos admiró desde antes de la fundación del mundo y nos escogió, y desde ese momento Él ya tenía un ministerio para nosotros, entonces a veces yo me pregunto y llego a afirmar que cuando abortan a los bebés, cuando les hacen daño, están matando, quitando la vida a profetas, a pastores, porque Dios ya nos dio un ministerio desde ese momento. Él sabía con qué propósito nos dejarían hacer. Y entonces aquí vamos a ver Lucas 1, vamos a ver en el capítulo 26. Lucas 1, 26. Y vamos a orar, amén. Vamos a revisarle. Dios bueno, grande, generoso, bueno y bondadoso, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Ayúdanos a conocer más de tu bendita palabra, Señor, y seguir conociendo a través de tu palabra tu carácter, Señor, y que tu palabra siga fortaleciendo nuestra fe y llenando nuestro ser de esperanza. Bendecimos tu nombre. Gracias por la lluvia, Señor. Gracias, bendito Dios. Tu palabra dice que aún, Señor, los rayos, los relámpagos caen, Señor, donde tú se los ordenas. Y nosotros estamos guardados por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. 1:26 dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo,
y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. A ver, hasta ahí. Entonces imagínate tú la escena, que estaba María, se encontraba, no sé, realizando sus actividades diarias, pero Dios ya había puesto sus ojos en Galilea de Nazaret. Amén. Y ahí estaba María y el Señor le envía un ángel. Así de la misma manera con nosotros. El Señor miró a Guatepec, miró San Marcos y miró que aquí precisamente habitabas tú y habitaba yo. Y el Señor entonces nos manda también su palabra. Y dice aquí que María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora nosotros lo leemos y a veces decimos, pues ya conozco la historia. Pero imagínate lo que era en ese momento para María. Ella no sabía qué, y dice la palabra que tuvo miedo, se turbó, tuvo miedo. A veces nosotros algo sobrenatural, ahí ya te tocan la ventana o la puerta o escuchas pasos y estamos temblando. Imagínate lo que era en ese momento para María. Vino el ángel y le dice que concebirá en su vientre y dará a luz un hijo, que sería su nombre Jesús. Y María se turbó, pero el ángel le dijo: no tengas miedo. Y dice que María preguntó al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y en toda esa plática que hubo entre María y el ángel Gabriel, solamente María pregunta una sola cosa: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces, cuando nuestra fe está puesta en el Señor y es una fe que es firme y que confía en Dios, seremos hombres y mujeres de pocas preguntas. Y por el contrario, haremos como Dios nos manda. Pero a veces nosotros somos hombres y mujeres de muchas preguntas y no hacemos como Dios dice. Y María solamente esa pregunta hizo: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces aquí aprendemos que nosotros tenemos que confiar en lo que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros y no ser personas de tantas preguntas. Interrogar a Dios y preguntarle. Dice el 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. 37. Dice entonces, fíjate la misericordia y el amor con que Dios nos habla, que todavía para que María creyera que era de parte de Dios, o sea, como que le dice, para que veas que sí es cierto, Elizabeth también ha concebido, es el 6º mes de embarazo para ella y ella era estéril. O sea, el ángel enviado de parte de Dios como que se encarga de asegurarle a María y que ella confiara en Dios. Le dice, fíjate en Elizabeth, ella era estéril, pero ha dado a luz, tiene 6 meses de embarazo, porque nada hay imposible para Dios. Y eso es lo que Dios hace con nosotros en cada día de servicio. Nos recuerda sus victorias pasadas, nos recuerda sus milagros y nos hace ver aquello que Él ha hecho y que parecía imposible, porque Dios siempre quiere estar fortaleciendo nuestra fe. Pero a veces a nosotros se nos olvida ya todo lo que hemos recibido de Dios. Imagínate, si tú anotaras en un cuaderno todo lo que Dios ha hecho en favor tuyo,
todos los milagros que has recibido de Él, tu fe se fortalece. Pero a veces se nos olvida lo que Dios ha hecho tiempo atrás. Y dice aquí, nada hay imposible para Dios. Todas las cosas que tú y yo vemos como imposibles, para Él no hay nada imposible, porque Él es Dios. Pero nuestro trabajo es creer. Y fíjate, aquí en el 38 vamos a entender un punto muy importante. 38. Porque imagínate tú, pero imagina tú la historia. María dice que estaba desposada con un varón que se llamaba José. Entonces imagínate, ellos dos tenían sus planes, a lo mejor tenían un proyecto de vida, tenían sus planes, pensaban en casarse, y de pronto llega el Señor y se aparece a María. Entonces los planes que ellos tenían, quizá el Señor se los movió, el Señor se los cambió. Así a veces nosotros tenemos planes, andamos por ahí en la vida caminando, acostumbrados a una rutina a lo mejor de todos los días, pero de pronto el Señor viene y cambia nuestros planes. ¿Qué le vas a decir tú a Dios cuando te cambie los planes que tú tenías? A lo mejor, no sé, a lo mejor el 15 de junio, que es la fiesta de Pentecostés, a lo mejor tú tenías por ahí una excursión, o te ibas a ir de fiesta, y llega el Señor y te dice, el 15 de junio vamos a celebrar Pentecostés. ¿Qué vas a decir? María aceptó y dijo sí a lo que el Señor le estaba diciendo. Pero a veces nosotros nos aferramos a nuestro plan. A veces el Señor dice, pues vas a seguir yendo a casa de tal persona que no quiere nada conmigo, que es grosera contigo, que se burla y que no te quiere escuchar. Vas a seguir yendo porque tienes que seguir llevándole palabra. Y como que a lo mejor eso ya no estaba en mis planes, como que en mis planes estaba dejarle en las manos de Dios y apartarme. Entonces así es como el Señor viene y mueve nuestros planes. Pero aquí algo muy importante que María contestó fue, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Te imaginas? ¿Cuántos de nosotros podríamos decirle al Señor, he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra? A veces no queremos, ¿verdad? El Señor nos dice, perdónalo. ¿Y cuántos diríamos, he aquí tu sierva, voy a hacer conforme a tu palabra? A veces no queremos. Decimos, ¿por qué yo lo voy a perdonar si me ha hecho tanto daño, si me ha ofendido tanto y yo no le he hecho nada? Pero aquí María dijo, he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Muchos de nosotros a veces no estamos dispuestos. A veces el Señor nos levanta por ahí a las 3, a las 4 de la mañana y de pronto ya no puedes dormir y hasta el Señor que te dice, tienes que orar. Y hasta el Señor te pone los nombres por quién debes orar y a veces nosotros no queremos. Preferimos a lo mejor abrir Facebook, el WhatsApp, en lo que nos agarra el sueño. Pero ¿cuántos podemos decir, he aquí tu sierva, que se haga conmigo conforme a tu palabra? Imagínate lo que iba a ser para María. Ella iba a concebir del Espíritu Santo y muchos no lo creerían. Entonces era algo difícil para ella. Sin embargo, ella confiaba en Dios y ella sabía que ella era sierva de Dios. A veces nosotros hasta dudamos si somos sus hijos o no. Y ayer Dios nos enseñó que somos sus hijos. Somos sus hijos.
Y aquí María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pero a veces el Señor nos da algunas instrucciones, nos dice qué debemos hacer, pero nosotros no queremos. Nosotros queremos hacer como nosotros decimos, como nosotros creemos, como nosotros pensamos que es correcto y no como Dios dice. Y María, estas palabras me impresionaron mucho porque ella le dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, en ese verso 38, María se estaba rindiendo a Dios. María estaba entregando el control de su vida a Dios. Ella se estaba entregando a Dios completamente. Su alma, su cuerpo, todo de ella. Y María, algo muy importante, María se declaró la sierva del Señor. ¿Cuántos siervos del Señor hay aquí? Amén. Amén. Entonces, María se declaró sierva de Dios y se entregó a su plan. Amén. Dios siempre se provee. Ahí, Dios siempre se provee de hombres y mujeres que le crean para intervenir en el mundo. Ahí Él trajo a María y la usó, y Él sabía que María le iba a creer para intervenir en el mundo. Y no era otra cosa sino traer al Salvador de este mundo a este mundo. Dios tiene planes para este mundo y se provee de hombres y de mujeres que le creen. Y uno de esos hombres y de esas mujeres de los cuales Dios se provee somos nosotros. Así como Él puso sus ojos en Galilea, dice una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Así como el Señor puso sus ojos en Galilea, así también Dios ha puesto sus ojos en Nahuatepec, y de aquí se han provisto hombres y mujeres que Él sabe que le van a creer, porque a través de ellos va a impactar el mundo, va a hacer algo en este mundo. Porque tú y yo estamos para eso. Y María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Vamos al 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Ahí no sabemos por qué María fue allá, quizá para ver si era verdad lo que el ángel le había dicho. Entonces ella no se quedó ahí en Nazaret, sino que dice que en aquellos días se levanta y va a la montaña, a la casa de Zacarías, y saluda a Elizabeth, porque el ángel Gabriel le había dicho, le había comunicado a María que Elizabeth también había concebido y que ella estaba en el 6º mes de embarazo. Entonces yo creo que así somos nosotros, ¿no? El Señor nos da una palabra y como que vemos a ver si es cierto, a ver si no es cierto. Y entonces aquí dice que María se levanta y va a la casa de Elizabeth. Me imagino que a ver si era verdad que Elizabeth había concebido. Dice el 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Imagínate entonces,
Nadie sabía nada. El ángel solamente se lo había dicho a María. María entonces va a la casa de Elizabeth a ver si era verdad. Y Elizabeth, luego que la ve, que escucha el saludo, dice que fue llena del Espíritu Santo. Y Elizabeth comienza a profetizar, a hablarle palabras a María, que María se sorprendió porque Elizabeth, pero ya era el Espíritu Santo, le estaba diciendo: eres la madre de mi Señor, y le confirmaba lo que el ángel ya le había dicho. Pero aquí el verso 45, una palabra hermosa que dice: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Amén. A ver el 45 en NTV. Aquí entonces, a ti y a mí, ¿a ti qué te ha sido dicho de parte del Señor? ¿Qué te ha dicho aquí el Señor? Que eres su hijo, que eres salvo, que eres perdonado, que te ama, que se fue a preparar morada para ti, que Él no te va a dejar, que en tus noches más oscuras Él te está mirando, que Él sí conoce el dolor de tu corazón, Él conoce todo lo que le has pedido, que Él es tu proveedor, que por cuanto tú has creído, tu casa también será salva. Amén. Pero nosotros tenemos que creerlo. Dice: eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Nosotros heredamos bendición cuando creemos lo que el Señor ha dicho que nos dará. Cuando creemos que Dios hará lo que Él nos ha dicho. Dice su palabra, dice que el Señor no es un ídolo. A veces nosotros, por ahí dice, le decía el Señor a Filadelfia: no has negado mi nombre. Y a veces nosotros creemos o pensamos o hacemos pequeño el nombre del Señor pensando que Dios es un ídolo, porque dice la palabra que los ídolos no ven, no escuchan. Y a veces nosotros pensamos que Dios no nos ve, que Dios no me escucha. Y siempre tenemos que tener seguridad que Dios nos está mirando, que Dios nos está escuchando, y la bendición vendrá a ti cuando tú creas que Dios va a hacer lo que te ha dicho. Y Dios aquí, a ti y a mí, nos dio un versículo en prédicas pasadas donde decía que las naciones van a temblar ante Él y van a temer a Él cuando vean todo el bien y toda la paz que Dios nos va a traer. Pero muchos de nosotros nos acostumbramos a vivir en inquietud, en desesperación, en ansiedad. Y Dios dice: voy a traer mucho bien y mucha paz a tu vida, pero tú tienes que creerle, porque Él es poderoso para hacerlo. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. No sé cuál sea tu oración, no sé cuál sea tu petición a Dios en este momento, la más importante. Pero sé que en cuanto a esa petición, Dios te ha hablado. Y si tú le crees, vas a recibir lo que Dios te ha dicho que Él va a hacer. Amén. Amén. Pero tenemos que creerle, no tenemos que abrigar dudas en nuestro corazón. Vamos a leer Marcos 11, 20 al 23 en NTV. Marcos, ¿qué, perdón? Marcos 11, 20 al 23. Y si tú le crees a Dios, tú tienes que empezar a darle gracias a Dios, porque ya está hecho. Porque lo que Él te ha dicho ya está hecho. Ya ha sido, si Él lo dijo, ya está hecho.
Ya solamente falta una cosa, que lo que Él te dijo se haga manifiesto en el mundo físico. Pero ya está hecho. Y tú y yo tenemos que empezar a darle gracias a Dios porque ya está hecho. Amén. Gracias, Señor, porque mis hermanos están a tus pies. Amén. Gracias, Señor, porque mis hijos vienen y te adoran. Gracias, Señor, porque mi trabajo es próspero. Amén. Darle gracias a Dios porque ya está. Amén. Él ya lo dijo, ya está. Ya solamente falta que lo que Él dijo se haga manifiesto en el mundo físico, pero hecho está. Amén. Entonces ahora Marcos 11, 20 al 23. En NTV la vamos a leer. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. 21. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Ahí Pedro se maravillaba porque él vio que con una sola palabra Jesús maldijo la higuera y se secó. Y Pedro en ese momento se maravillaba de lo que Jesús había hecho. Con sola palabra maldijo la higuera y fue seca. Entonces Jesús le dice: tengan fe en Dios. 23. Creo que lo hemos cantado y nos lo sabemos. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. A veces hay una versión, no me acuerdo cuál era, pensé que era NTV, pero dice esa versión: no deben abrigar ninguna duda en su corazón. Tú no tienes que abrigar ninguna duda en tu corazón. Amén. Porque Dios es poderoso y en todas las áreas Él te quiere bendecir. Él quiere bendecirnos, Él quiere traer mucho bien y mucha paz a nuestra vida, pero nosotros no tenemos que abrigar ninguna duda en nuestro corazón. Él les dijo: tengan fe en Dios, porque Dios sí puede hacer aquello que nosotros no. Y hasta les dice, como cuando nosotros decimos: pero tienes que creerlo de a de veras. Jesús también les dijo: pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Solo háblenle a la montaña, díganle: levántate y échate al mar. Como a veces cantamos, ¿verdad? Solo hablarle a esa montaña, a ese problema, a esa enfermedad. Pero dice Jesús: pero deben de verdad creer que sucederá. Tienes que creerlo, porque Dios es poderoso para hacerlo. Y te repito, tienes que darle gracias a Dios, porque ya está hecho lo que le estás pidiendo. Ya está hecho. Amén. Ahora vamos a ir a Lucas. Dijimos que 2 personas de fe, ya vimos a María. El 23. El 23 solamente. El 24. Sí, aquí está ya el 24, el que les decía. Dice: les aseguro que si alguno le dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá,
lo obtendrá. No tenemos que abrigar la menor duda. O sea, no decir Dios puede hacerlo o no. Es que soy demasiado pequeño, es que soy demasiado pobre, es que soy demasiado grande, es que es demasiado difícil, es que la persona tiene un corazón demasiado duro. No tengas la menor duda en tu corazón. No abrigues la menor duda en tu corazón. Amén. Y ahora sí vamos a ir de nuevo a Lucas 1. Lucas 1. Lucas 1. Esperen. Lucas 1. Esperen. Ya lo perdí. Vamos a leer el 46. Lucas 1, 46. Dice, María respondió: oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Cuando nosotros creemos lo que Dios nos ha dicho, podemos alabarlo. Pero el corazón que no cree no alaba a Dios, porque el corazón que no cree está pensando cómo resolver su propio problema. El corazón que no cree está pensando cómo humanamente le voy a hacer, porque no confía en Dios. Pero el que confía en Dios puede decir: ahorita dejo mi trabajo, dejo el quehacer de mi casa y yo me voy y escucho la palabra, porque confío que de Dios son mis tiempos, que Él lo acomoda todo. Entonces, cuando yo confío en Dios, puedo alabarlo. Y el 47, cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. El corazón que confía en Dios puede alegrarse en Él, pero el que no confía, pues anda enojado, pensando si las cosas sucederán o no. Anda enojado pensando en que Dios no le ama, por eso no le da nada. Anda enojado, anda quejándose, pero el corazón que le cree a Dios puede regocijarse en Él, porque sabe que recibirá lo que Dios ha dicho que hará. Amén. Vamos a leer ahora ahí mismo Lucas 2, 25. Este es un hombre que se llamó Simeón, y a él también Dios le prometió, y Dios hizo lo que le prometió. Lucas 2, 25 dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Dice que era Simeón, varón justo, piadoso, pero él esperaba algo. Dice aquí la palabra, esperaba. Él esperaba la consolación de Israel. O sea, él esperaba que Jesús llegara. Él esperaba conocer al Salvador de Israel. Así como nosotros estamos esperando de parte de Dios muchas cosas. Dice, él esperaba la consolación de Israel. A veces nosotros, en vez de esperar, desesperamos. Es que no llega la bendición. Es que oro y oro por esa persona y nunca viene, no se congrega, y yo ya le pedí mucho a Dios. Es que oro para que en la escuela me vaya bien y creo que es peor o es lo contrario. Dice aquí que ese hombre Simeón esperaba la consolación de Israel. O sea, él esperaba conocer al Salvador de Israel. Pero él esperaba eso porque Dios ya le había dicho que lo conocería.
Dice el 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Amén. O sea, Dios le dijo a Simeón, no vas a morir hasta que conozcas al Salvador de Israel. Imagínate qué promesa le había hecho Dios. Y por lo que vamos a ver más adelante, ya era un varón de edad avanzada, que estaba a punto de morir. Pero Dios le había dicho, no vas a ver la muerte hasta que veas al Salvador de Israel. Entonces Dios ya se lo había dicho, por eso es que Simeón lo estaba esperando. Entonces aquí aprendemos que Simeón vivía con la expectativa y con la esperanza de que conocería al Salvador. A veces nosotros andamos como personas que ya no tienen ninguna expectativa, ya no tienen una razón para seguir viviendo o para seguir luchando. Y Simeón tenía la expectativa de conocer a Jesús, conocer la persona de Jesús. Él tenía una esperanza que lo hacía vivir y él estaba esperando algo de parte de Dios y él sabía, no voy a morir hasta conocer al Salvador de Israel. Y así nosotros, ¿verdad? No vamos a morir hasta ver lo que Dios ha prometido que va a hacer. Muchos de nosotros estamos, ¿verdad? Como aquella viuda de Sarepta que le dijo a Elías, voy a cocer lo último de harina que me queda para comerlo con mi hijo y dejarnos morir, porque ya no tenemos más. Y así hoy hay muchas personas que se están dejando morir. Pero Dios le dijo a Simeón, no te vas a morir antes que veas a Jesús, al Salvador de Israel. Muchos no vamos ni a la cuarta parte de nuestro propósito y ya nos queremos morir. Muchos con tantas promesas que Dios nos ha dado y ya no queremos vivir. Dice el 27. Y movido, aquí dice, y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Amén. Nosotros tenemos que ser movidos por el Espíritu Santo. Imagínate, dice, movido por el Espíritu Santo vino al templo. O sea, el Espíritu Santo le dijo, Simeón, vete al templo. Amén. No sabemos si Simeón estaba trabajando, si tenía que pagar una deuda y apenas estaba juntando el dinero. No sabemos si estaba arreglando algún negocio. No sabemos si tenía mujer y a lo mejor estaba con ella. No sabemos si a lo mejor tenía una cita importante con sus hijos. No sabemos si a lo mejor tenía que hacer, si tenía visitas, si se había dispuesto a descansar. No sabemos. Lo que sabemos es que se encontrara haciendo lo que estuviese haciendo. El Espíritu Santo le dijo, Simeón, vete al templo. Amén. ¿Y Simeón qué hizo? Se fue al templo. Dice, movido por el Espíritu Santo vino al templo. A veces el Espíritu Santo, no a veces, todos los días de reunión, yo te aseguro que el Espíritu Santo te dice, vete al templo. Amén. ¿Y sabes por qué? Porque en el templo, no quiero decir que siempre en el templo, Dios se manifiesta de la manera como Él quiere, pero en ese momento en el templo, Él vería cumplida la promesa que Dios le había hecho. Y a veces nosotros menospreciamos el lugar donde nos reunimos, menospreciamos la palabra, menospreciamos el alimento que es de Dios. Y aquí dice que a Simeón le dijo el Espíritu Santo, ve al templo. Y dice, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo,
para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, imagínate, el Espíritu Santo le dice a Simeón, vete al templo, y en el templo él tuvo en sus brazos al Salvador del mundo. Amén. Porque Dios ya le había dicho, no verás la muerte antes que conozcas al Salvador del mundo. Él viene imagínate, Simeón, la comunión que tenía con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le decía a dónde fuera, en qué momento. Imagínate que Simeón no hubiera escuchado al Espíritu Santo, toda la vida esperando, y el Espíritu Santo le dice ve al templo, y que Simeón hubiera dicho, ahorita Señor tengo que pagar esto y no completo, que no hubiera ido. Y en el templo ya le estaba esperando ver lo que Dios le había prometido que vería. Dice, tomó en sus brazos al niño, bendijo a Dios, y en el 29 dice que le dijo al Señor, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Wow. Porque han visto mis ojos tu salvación. Él le dijo a Dios que ahora podía morir en paz, porque se había cumplido lo que Dios le prometió ver, que era la salvación de Israel, conocer a Jesús. Conoció a Jesús, vio que nació Jesús, que el Salvador de Israel había llegado, que Dios consolaría a su pueblo, que había nacido aquel que salvaría a Israel de sus pecados. Dios lo deja ver y Simeón le dice, ahora sí, Señor, puedo morir en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Y no es el enfoque en lo que voy a decir ahora, pero cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón y cuando hemos conocido su salvación, podemos morir en paz. Muchos hijos de Dios tienen miedo a morir. Simeón le dijo, puedo morir en paz porque he visto tu salvación. A nosotros también Dios nos ha mostrado su salvación y no tenemos por qué temer la muerte, porque hemos conocido nuestro Salvador. Amén. Los que no tienen esta esperanza piensan que su alma andará penando. Los que no tienen esta esperanza piensan que estarán en el purgatorio y ojalá y ahí pudieran esperar el tiempo que resta, pero no es la verdad. Pero nosotros hemos conocido la salvación. Dice que Simeón dijo, porque han visto mis ojos tu salvación. Si tú sigues leyendo, todavía Dios usa a Simeón para comunicarle a José y a María más cosas que ellos no sabían acerca de Jesús. Vamos a ir por último a Isaías 40, a partir del verso 12. Isaías 40, 12. Sí. Imagínate qué privilegio tan grande. Pero Simeón pasaba tiempo con Dios. Simeón platicaba con Dios. Por eso Dios le hizo esa promesa. Y Simeón tuvo antes de morir a Jesús entre sus brazos cuando él era un bebé. Isaías 40, 12. Para que recordemos un poco quién es Dios y que tenemos que creerle, porque Él es poderoso. Dice en el NIV. Ahorita que escuchábamos los truenos, hasta se levantan nuestros vellitos. Pero dice la palabra de Dios que Él mismo le ordena a cada rayo y a cada trueno el lugar específico donde caen
y ellos le obedecen. Entonces hoy el Señor nos llama a eso, a creerle, a confiar en Dios, a no abrigar ninguna duda en nuestro corazón. Porque así como a Simeón, Dios le había prometido que conocería al Salvador del mundo, a Jesús, y permitió que cargara a Jesús entre sus brazos. Lo despidió en paz porque dijo: mis ojos han visto tu salvación, ahora puedo ir en paz. Así Dios va a hacer lo que nos ha prometido a nosotros. Y repito una vez más, tenemos que darle las gracias porque ya está hecho. Dice aquí: ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? Parece. ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? A veces nosotros queremos decirle a Dios cómo lo haga y no queremos hacer como Él dice. A veces nosotros queremos aconsejarle: no, Señor, mira, sería mejor si en mi vida haces esto y esto y esto. Como si Dios no supiera qué es lo mejor para nosotros. Dice el 14: ¿acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? Dios no necesita tu consejo ni el mío. ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? 15. No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. ¿Te imaginas qué somos? Dice: no son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. ¿Con qué facilidad el mundo, Dios levanta el mundo? Dice que es como un grano de arena. 16. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. 17. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. Imagínate cuántas gracias tenemos que darle a Dios porque dice que las naciones para Él son nada, como vacío y como espuma. Sin embargo, nos ha amado tanto. Aunque somos nada, nos ha amado tanto que entregó a Jesús por nosotros. 18. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? ¿Se le puede comparar con un ídolo formado en un molde, revestido de oro y decorado con cadenas de plata? Y si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escogen una madera que no se pudre y un artesano habilidoso para que talle una imagen que no se caiga. ¿Acaso no han oído? ¿No entienden? ¿Están sordos a las palabras de Dios? Las palabras que habló antes de que existiera el mundo. ¿Son tan ignorantes? Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. El 7.
Apenas comienzan, recién están echando raíces, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. Este verso 24 dice: apenas comienzan, recién están echando raíces, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. Se los lleva el viento como a la paja. Esto me recordó mucho y es muy triste. Y de ahí nace la necesidad que nosotros prediquemos de Cristo. Hay muchos jóvenes, pero niegan a Dios, lo maldicen, niegan su existencia. Y siendo muy jóvenes, prosperan en todos sus caminos. De repente la muerte los sorprende. Y dice aquí este verso: apenas comienzan, recién están echando raíces, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan, dejan de ser. Pero es que a veces es tanto el rechazo a Dios, lo maldicen, niegan que Él existe, piensan que son suficientes. Y dice que, apenas comienzan a vivir. Y dice: Él sopla sobre ellos y se marchitan. Y no es que falte la misericordia de Dios, es que a veces el corazón del hombre rechaza esa misericordia. 25. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí?, pregunta el santo. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Él tiene el control de cada estrella. Dice la palabra, ¿verdad?, que aún los cabellos de tu cabeza Él los tiene contados. Entonces, ¿qué nos preocupa? ¿Por qué no le creemos? ¿Por qué no podemos dormir? ¿Por qué andamos preocupados? Si aún los cabellos de nuestra cabeza Él los tiene contados. Dice el 27. Oh, Jacob, aquí Dios nos habla a nosotros. Dice: ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? A veces pensamos que el Señor ya no mira nuestro dolor, que ya no te mira cuando lloras, que ya no mira la necesidad que tienes, que ya se olvidó de ti. Y dice aquí, el Señor le dice a su pueblo: ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? 28. ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. El último. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Entonces, volaron alto como con alas de águila Simeón y también María, porque aunque parecía difícil y aunque la espera parecía interminable, ellos se elevaron sobre la duda y decidieron confiar en Dios. Y como confiaron en Dios, vieron lo que Dios les había prometido. Vieron y les fue hecho como Dios les había dicho. Amén. Entonces nosotros tenemos que confiar en Dios y abrazar las palabras que Él nos ha dicho, aún cuando la espera parece interminable. Simeón ya sentía que moría, ya sentía que le faltaban las fuerzas, que ya a lo mejor que no aguantaba un día más en esta tierra, pero él creía, no voy a morir hasta conocer al Salvador del mundo.
Entonces de Simeón aprendemos a mantener una fe viva, aun cuando la espera parece interminable, y vivir siempre con la expectativa que veremos lo que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros. Amén. Vamos a orar. Bendito es el Señor. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Lo que Él ha dicho se cumplirá. ¿Cuánto lo da? ¿Sí? Bendito. ¿Qué te ha dicho el Señor? No te dejaré, no te desampararé. Donde quiera que tú estés, yo estaré contigo. Nada ni nadie te podrá arrebatar, ¿verdad? El camino que yo he dispuesto para tu vida. Los jóvenes se cansan y se fatigan, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Es una promesa. Esperar en el Señor traerá la bendición cumplida de lo que Él ha dicho acerca de ti, acerca de mí. No temas ni desmayes, dice el Señor, porque yo soy tu Dios, yo soy tu Salvador. Él es bueno, Él es fiel. Podemos decir: Padre, solo tú puedes introducirnos en la tierra donde fluye la luz y la vida. Déjanos entrar, Padre. Te necesitamos, Señor glorioso. Bendito seas, Santo, glorioso, poderoso, eterno. A ti sea toda la gloria y la honra y la alabanza. En el nombre glorioso de Jesús.
Señor mi Dios, cuando enviaste por medio de Josué a que recorriesen la tierra, solo 2 personas, Padre, creyeron a lo que tú habías dicho. Hoy, Señor, todos nosotros creemos a lo que tú nos has dicho, que no nos dejarás, Señor, que estarás para siempre con nosotros, que nada ni nadie podrá robarnos el gozo de tu salvación. Te adoramos, te bendecimos.